Bendiciones con todos. Tema 45 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera epístola a los Corintios. Qué gran enseñanza, qué gran aprendizaje estamos llevando a través de esta maravillosa serie. No se olvide de suscribirse, es importante para que le puedan llegar estos videos que por la gracia de Dios estamos haciendo. Hoy ya vamos a hablar de los dones, ¿sí? Hoy día. Entonces hoy comenzamos con el don de palabra de sabiduría, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, que dice: a unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra sabiduría proviene del griego sofía, y esa es una correcta traducción. Sabiduría. Palabra de sabiduría es aquel don por el cual el Espíritu Santo comunica sobrenaturalmente a la persona que lo posee el conocimiento de hechos que se verificarán en el futuro. La palabra de sabiduría es una revelación y manifestación espiritual que está a disposición de algunos cristianos a quienes les es otorgado dicho don, la cual opera cuando se presenta una necesidad especial y concreta dentro del cuerpo de Cristo. Esta es una revelación sobrenatural del Dios Trino en cuanto a lo que debemos de hacer o no hacer en determinadas situaciones de nuestra vida. Veamos algunos ejemplos de este don en la palabra de Dios para entenderlo mejor. Ejemplo número 1. Leemos Hechos capítulo 11, versículo del 27 al 30. Póngale asunto. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este pasaje es la primera mención del don de palabra de sabiduría en el libro de Hechos de los Apóstoles. En la iglesia primitiva, el profeta pertenecía a un orden reconocido en la congregación de los santos. Uno de estos profetas era Agabo, el cual señalaba, por medio del don de palabra de sabiduría, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. El doctor Lucas, el escritor de este libro, está interesado en establecer el tiempo exacto de esta hambruna, y así va a un paso adelante y señala que sucedió en tiempo de Claudio, el año 41 al 54 después de Cristo. En muchas fuentes adicionales a la Biblia se informa de una sucesión de malas cosechas y hambre extrema por todo el Imperio Romano, especialmente en Palestina durante el reinado de Claudio César. Podemos ver la utilidad de este don de revelación para la iglesia, ya que a raíz de ella, los discípulos de Antioquía se organizaron para enviar ayuda a la iglesia de Judea. ¿Sí? Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mire, qué tremendo, ¿no? El don de palabra de sabiduría, ¿sí?, señala cosas que van a suceder. En este caso era una hambruna, y preparó a la iglesia, ¿sí?, para que se uniera a la iglesia, recogiera donativos y llevaran a la iglesia que iba a padecer esto en Judea. Tremendo, ¿no? Mire cómo son importantes los dones. Ejemplo número 2. Hechos capítulo 21, versículo del 10 al 11. Llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo profeta anterior. Este vino a vernos y, tomando el cinturón del apóstol Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Aquí aparece una vez más Agabo, el cual predice el encarcelamiento y sufrimiento del apóstol Pablo.
El Espíritu Santo no le prohíbe ir a Jerusalén, pero sí le advierte el costo que tendría para él. Y así ocurrió de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles. Por tanto, este don puede ser utilizado para advertir a los siervos de Dios cosas concernientes al ministerio que se les ha entregado con el fin de animarlos y corroborar su voluntad. Como cuerpo de Cristo debemos desear que los dones del Espíritu Santo se manifiesten entre nosotros y pedirle al Señor que use a los que Él quiere. La palabra de ciencia y la palabra de conocimiento pertenecen al grupo de los dones de revelación. Mire cómo este don es tan importante que puede prevenir de parte de Dios cosas que le pueden suceder. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los creyentes sobre cómo proceder en una situación específica. Revela el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y ministerio. Asimismo, revela lo que Dios quiere que se haga inmediatamente, a corto plazo o en un futuro cercano o lejano. A través de la palabra de sabiduría, Dios nos revela los acontecimientos futuros acerca de personas, lugares o cosas. Dios en su sabiduría divina sabe todo acerca del futuro. Gloria a Dios, ¿no es cierto? La palabra de sabiduría viene de muchas formas. La palabra sabiduría, como la palabra ciencia, pueden ser dadas por una voz audible, una visión o un sueño. También puede venir a través del don de profecía o a través de lenguas e interpretación de lenguas. Primero, veamos algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, José recibió una palabra de sabiduría a través de un sueño que le reveló el plan y propósito de Dios para el futuro. Allá en Egipto, ¿no? Como los 7 años de hambre, los 7 años de abundancia, cómo lo escogieron a él para que fuera un mayordomo útil y cosas por el estilo. Conocemos toda esa historia, pero usted léala en casa también, ¿sí? Que la encontramos en Génesis capítulo 37. 2. Dios reveló con voz audible a Moisés la ley. Esta ley contenía el propósito de Dios para Israel. Por tanto, fue una palabra de sabiduría la que Moisés recibió en el Éxodo capítulo 20. Usted puede leer, ahí están, ¿qué? Los 10 mandamientos. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, dice el versículo 1 de Génesis capítulo 20. Tercero, el don de palabra de sabiduría y la hambruna que vendría en Hechos capítulo 11, versículo del 28 al 30. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Agabo habló de la hambruna? 4. La palabra de sabiduría respecto al futuro de Pablo, Hechos capítulo 21. ¿Te acuerdas que Agabo se amarró el cinturón y todo eso? Y decir, así harán en Jerusalén al hombre de cual es el dueño de este cinturón. 5. La palabra de sabiduría puede ser condicional. Ojo. En el Antiguo Testamento hubo ocasiones donde el profeta recibió una palabra de Dios que no sucedió. Algunas cosas son condicionales. En el caso del rey Ezequías, Dios le dijo una palabra de sabiduría concerniente al futuro. Segunda de Reyes capítulo 20 le dijo, mandó a decir con el profeta Isaías, prepara tu casa porque te mueres. ¿Sí? Entró y entregó Isaías el mensaje y empezó a salir al palacio. E Isaías volvió su rostro a la pared, se arrepintió de su iniquidad, lloró a Dios y recordó que había caminado con Dios y había guardado sus mandamientos en tiempos pasados. La palabra del Señor vino a Isaías incluso antes de que saliese hasta la mitad del patio, instruyéndole a que volviese y le diera a Ezequías profecía, otra palabra de sabiduría. Era una palabra de sabiduría porque concerniente al futuro. Dile que añadiré a sus años, a sus días 15 años más, dijo Dios. Mire, se arrepintió el hombre y Dios le perdonó y le dio 15 años más de vida. 6. Dios también habló al profeta Jonás y le dio una palabra de sabiduría que Nínive iba a ser destruida. Era una palabra de sabiduría porque concernía el plan y el propósito de Dios para el futuro. Pero ¿qué pasó? Conocemos todo, esa es la historia de Jonás, ¿no es cierto? La de que Jonás no quería ir porque sabía que Dios se iba a arrepentir. Y al final Jonás predicó en ese pueblo por 3 días, se arrepintieron y Dios perdonó la ciudad.
Maravillosa que es la palabra. Y maravilloso es Dios. 7. La palabra de sabiduría nos revela la protección de Dios. La palabra de sabiduría también es dada para asegurar la liberación venidera en un tiempo de calamidad. Cuando Pablo estaba a bordo de un barco en ruta a Roma para comparecer delante de César, una tormenta violenta se levantó. Pablo había recibido una palabra de sabiduría para sus compañeros. Hechos capítulo 27, versículo 10. Pablo les dijo lo que había revelado, les contó a ellos. Hechos capítulo 27, versículo 23 al 24, el Pablo les dijo, la nave se va a hundir y se perderá. La palabra tan importante que es la palabra sabiduría. El Señor te puede decir, no vayas allá, vente por este otro lado, qué sé yo. Entonces, el Espíritu Santo quiere hoy manifestar sus dones a través de nosotros los creyentes en Cristo. Hoy más que nunca necesitamos estas manifestaciones sobrenaturales. Él desea a través de su vida. Pero para que eso sea eficaz, usted tiene primero que reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Nosotros hemos compuesto una oración, la oración para aceptar a Cristo, le llamamos la oración de fe, donde usted reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Y quién quita que ya ha hecho un hijo de Dios, usted reciba este don de palabra de sabiduría? ¡Qué maravilloso! La oración dice así, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Acepto a Cristo? Maravilloso. Ahora venga la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, medite. Con la ayuda del Espíritu Santo busque obedecerla, busque aplicarla y después predicarlas para que otros también conozcan las verdades del Señor. Cántele alabanzas al Señor porque hace maravillas. Sí, hace maravillas. Da bendiciones abundantes. Converse con Él a través de la oración, que le va a escuchar. No necesita intermediarios para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Venga a los pies del Señor. Venga, no se quede allí. Y venga a la iglesia también. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Juntos seguiremos. Gracias, Padre. Gracias te damos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que nos regalas, mi Dios. Este don de palabra de sabiduría, mi Dios, que nos revela el futuro, mi Dios. Tan peligroso que están las cosas en este tiempo, mi Dios. Qué lindo tener un don como este, saber qué va a pasar mañana. Que tú nos reveles para podernos preparar, mi Dios. Tantas cosas que nos han cogido de imprevistos, Señor, y nos han lastimado. Pero tú eres tan bueno que tú nos regalas los dones para avisarnos, para que estemos preparados, mi Dios. Gracias por tu palabra. Esta palabra que va a ser enviada, esta tu palabra, que no vuelva vacía, que regrese con una cosecha para la gloria y homenaje de tu nombre, mi Dios. Y que miles y miles de personas vengan a tus pies, Señor, alaben y glorifiquen tu nombre. Y reconozcan que el Señor Jesucristo es el único Señor y Salvador. Y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica, porque si no la ponemos en práctica, hemos perdido el tiempo. Tenemos que ser el maestro. Para que sea eficaz tiene que ser ejemplo. Si queremos enseñarle esta palabra a otros también, tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces sí, la enviamos a otros, la enseñamos a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades.
Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.